La lluvia azotaba las calles vacías de Hillsdale a las 2 de la mañana cuando Garrett Sullivan la encontró. Una mujer yacía desplomada contra su puerta principal, con el abrigo de diseño empapado y sangre en la comisura de la boca. Cada respiración parecía costarle todo. Su ropa cara contaba una historia de riqueza y violencia. La tela rasgada revelaba heridas que denotaban la crueldad deliberada de alguien. Cuando sus ojos desesperados se encontraron con los suyos a través del resplandor amarillento de la luz del porche, su voz apenas era audible. No más dolor. Mis costillas ya están rotas. El padre soltero se quedó paralizado en la tormenta de diciembre. Llama al 911 y deja que el sistema se encargue de la pesadilla que la había traído hasta allí, o que traiga a un extraño al mundo cuidadosamente protegido de su hija. Detrás de él, Lily, de 8 años, dormía plácidamente arriba, sin saber que su padre estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Por favor, susurró la mujer, mientras la lluvia se mezclaba con las lágrimas en su rostro magullado. Todavía me persiguen. Garrett Sullivan se había acostumbrado a las noches en vela. 3 años de ser padre soltero le hacían eso a un hombre. Acababa de terminar su turno de seguridad en el Hospital General de Hillsdale, conduciendo su camioneta bajo la lluvia hacia casa. A los 40, Garrett había aprendido a encontrar la paz en la rutina. Trabajar en el taller mecánico Murphys, recoger a Lily, de 8 años, del colegio, y luego su trabajo de seguridad nocturna. No era la vida que había planeado, pero era la que había construido tras la muerte de Sarah. Entró en la entrada de su casa y apagó el motor. A través de la ventanilla del copiloto, pudo ver su casa, un bungalow de los años 50, donde Lily estaría profundamente dormida arriba. Fue entonces cuando vio la figura acurrucada contra su puerta. Estaba acurrucada de lado, con un brazo alrededor de sus costillas y el otro extendido hacia la puerta. Su costoso abrigo estaba roto y manchado de sangre. Respiraba entrecortada y dolorosamente. Sus ojos se abrieron de golpe cuando él se arrodilló a su lado. No eran los ojos de alguien que buscaba ayuda, sino los de alguien que lo había perdido todo. Cuando habló, su voz fue como un cristal roto. Ya no me duele. Mis costillas ya están rotas. ¿Vas a llamar a la policía?, preguntó. Garrett le clavó la mirada en el rostro. 40 y tantos, curtido pero amable, con arrugas de expresión que parecían inexistentes. ¿Debería? No, susurró. Por favor, no llames a nadie todavía. Garrett tomó su decisión por instinto. ¿Puedes caminar? Creo que sí, dijo, y tomó su mano extendida. 3 días después, Lily Sullivan le explicaba a su elefante de peluche por qué la amable señora que dormía en su sofá necesitaba más tiempo de tranquilidad. Victoria se había estado recuperando lentamente, aceptando los cuidados de Garrett con una gratitud incómoda. Les había contado que la habían asaltado y que no tenía a dónde ir. La historia tenía lagunas, pero Garrett había aprendido a no presionar. Había llamado a ambos trabajos diciendo que estaba enfermo por primera vez en 3 años. Victoria había insistido en ayudar con los gastos, sacando billetes nuevos de $100 de su cartera. El dinero incomodaba a Garrett, pero Lily necesitaba botas de invierno nuevas y la factura de la calefacción estaba vencida. Habla raro, Lily anunció durante el desayuno, comiendo cereal con mucha concentración, como si siempre estuviera pensando en otra cosa. Hay gente que tiene mucho en qué pensar, respondió Garrett con diplomacia. Victoria apareció en la puerta de la cocina, moviéndose con cuidado pero con paso firme. Había tomado prestada ropa de Sarah, vaqueros y un suéter que le quedaba diferente a su figura más alta, pero que de alguna manera le quedaba bien. Buenos días, dijo con voz más fuerte que antes. Espero no haber despertado a nadie. Lily le sonrió con esa aceptación instantánea que los niños hacen tan bien. Papá me estaba contando que hay gente que piensa mucho. ¿Piensas mucho? La sonrisa de Victoria era genuina, transformando su rostro de una belleza discreta a una genuinamente hermosa. A veces demasiado, admitió,
aceptando el café que Garrett le ofreció. ¿Qué opinas del arte?, dijo Lily sin dudar. ¿Y de los pájaros? ¿Y por qué el gato de la señora Rodríguez está tan gordo cuando dice que solo lo alimenta un poco? La conversación fluyó con naturalidad, Victoria preguntando por los dibujos de Lily. Garrett se relajó de una manera que casi había olvidado. Durante 20 minutos, fueron simplemente una familia desayunando. Cuando sonó el timbre, los tres se quedaron paralizados. Garrett se acercó a la ventana, mirando a través de las persianas. Un hombre con un traje caro estaba en el porche, moviéndose inquieto. Detrás de él, un sedán negro estaba parado en la acera. Victoria, dijo Garrett en voz baja. Creo que necesitas ver esto. Miró por la ventana y palideció. Su mano se dirigió instintivamente a sus costillas. Ese es Marcus, susurró. Mi hermano. Empezó con Marcus haciéndose el hermano preocupado desde la puerta, alegando que Victoria tenía problemas mentales y necesitaba ayuda. Luego vinieron las amenazas legales de declararla incompetente. Pero cuando mencionó los servicios de protección infantil y el historial militar de Garrett, la conversación se desbordó. La orden de alejamiento se presentará en 1 hora, dijo Victoria, poniendo fin a una llamada a sus abogados. Pero Marcus cometió un error. Te amenazó a ti y a Lily. Eso lo convierte en algo personal. Victoria, dijo Garrett con cuidado. Necesito entender a qué nos enfrentamos realmente. Guardó silencio, luego habló con el peso de secretos guardados desde hace mucho tiempo. Mi padre fundó Industrias Asford, pero hizo tratos con gente cuestionable. Cuando asumí el cargo, pasé 5 años haciendo limpieza, cortando lazos con cualquiera cuyas prácticas no toleraba. Marcus no estaba de acuerdo con perder esas fuentes de ingresos. ¿Cuánto tiempo lleva intentando matarte? 6 meses. Un fallo en los frenos, una fuga de gasolina, el accidente de coche de la semana pasada. Todos los intentos fueron, sin duda, accidentales. ¿Por qué no has ido al FBI? ¿Con qué pruebas? Marcus es cuidadoso. Toda amenaza es implícita, nunca explícita. ¿Quién cree que un respetable empresario intenta asesinar a su hermana? Yo lo creo, dijo Garrett en voz baja. La simple declaración colmó un abismo insalvable. ¿Por qué?, preguntó. Porque estás aquí. Porque elegiste confiar en nosotros en lugar de enfrentar esto sola. Afuera, la puerta de un auto se cerró de golpe. Marcus regresaba con más hombres. ¿Cuál es nuestra jugada?, preguntó Garrett. No lo dejaremos ganar, dijo Victoria. Cueste lo que cueste. La puerta principal explotó hacia adentro con el sonido de madera astillada y metal retorcido. Garrett tuvo exactamente 3 segundos para procesar lo que estaba sucediendo antes de que un entrenamiento más antiguo que su dolor lo dominara por completo. Lily, quédate abajo, gritó hacia las escaleras, y luego se giró hacia Victoria. Ahora, detrás del mostrador de la cocina, 4 hombres entraron por la puerta con precisión militar, equipo táctico negro y armas que iban en serio. Pero cometieron su primer error al asumir que estaban tratando con un civil. Garrett Sullivan había pasado 2 misiones en Afganistán aprendiendo a mantenerse con vida cuando personas con mejor equipo lo querían muerto. El primer disparo provino de Marcus, salvaje y furioso, abriendo un agujero en la pared a 15 centímetros de la cabeza de Garrett. Aficionado. Garrett se agachó, usando la mesa de centro volcada como cobertura, mientras su mente catalogaba automáticamente las amenazas y los recursos. 4 tiradores, con los puntos de entrada cubiertos, pero apiñados en la puerta como si hubieran aprendido tácticas de películas en lugar de combate. Victoria había llegado a la cocina, lo suficientemente inteligente como para mantenerse agachada y en silencio. La voz de Lily se había silenciado arriba, lo que significaba que o bien se estaba escondiendo como él le había enseñado, o bien no podía pensar en eso ahora. El segundo pistolero, profesional por su movimiento, se desvió a la izquierda hacia la cocina. Garrett disparó 2 balas al centro de la masa antes de que el hombre pudiera apuntar a Victoria.
El sonido era ensordecedor en el espacio reducido, pero familiar. Lo había oído antes en lugares donde la vacilación significaba la muerte. Sullivan, gritó Marcus desde detrás de la pared, con la voz quebrada por el pánico. Dame a mi hermana y nadie más saldrá herido. Garrett casi se rió. Nadie más saldrá herido. Como si las costillas rotas de Victoria y el terror en los ojos de Lily no dolieran ya lo suficiente. Como si 3 años de paz no hubieran sido destrozados por la codicia y la disfunción familiar. El tercer pistolero intentó flanquear el otro extremo de la sala, moviéndose con la confianza que suele matar gente. Garrett le hizo creer que tenía la ventaja y le disparó en el hombro al salir de su escondite. No fue mortal, pero lo suficiente como para sacarlo de la pelea y enviarles el mensaje a los demás de que esta no iba a ser la derrota fácil que habían planeado. Papá. La voz de Lily desde arriba, aterrorizada, pero viva. El sonido le dio a Garrett algo que había estado extrañando durante 3 años. Claridad absoluta sobre lo que importaba y lo que estaba dispuesto a hacer para protegerlo. Marcus apareció en la puerta, usando a su cuarto hombre como escudo humano. La pistola presionada contra la sien del profesional. Última oportunidad, Sullivan. Ella es mi hermana, mi familia, mi responsabilidad. ¿Tu responsabilidad? La voz de Garrett era tranquila, conversacional, el tono que había usado en Afganistán al explicar a los insurgentes por qué su rendición era lo mejor para todos. ¿A eso le llaman intento de asesinato hoy en día? Está destruyendo todo lo que nuestro padre construyó. Alguien tiene que detenerla antes de que... La ventana de la cocina explotó hacia adentro cuando Victoria atravesó el cristal con una sartén de hierro fundido, creando ruido y distracción en el momento justo. Garrett se movió mientras Marcus se sobresaltaba, acortando la distancia entre ellos en 3 pasos rápidos. El escudo humano intentó levantar su arma, pero 20 años de entrenamiento en defensa personal y 3 años de rabia contenida hicieron que Garrett fuera más rápido. Atrapó el brazo armado del hombre contra su cuerpo, le dio un codazo en el plexo solar y le quitó el arma con un movimiento fluido que habría enorgullecido a su antiguo sargento instructor. Marcus, de repente, solo y sin armas, cometió el mismo error que siempre cometían las personas con derecho a todo cuando la realidad finalmente les daba la razón. Asumió que tener dinero, contactos y un sentido de la justicia de alguna manera detendría las balas o cambiaría la física básica de la violencia. No lo entiendes, dijo, retrocediendo hacia la puerta rota. Su traje caro está roto y su rostro manchado de polvo de yeso. Vale miles de millones. Miles de millones, y lo está tirando todo para jugar a las casitas con un mecánico sin escrúpulos y su mocoso. Las palabras golpearon a Garrett como un puñetazo. No porque dolieran, sino porque revelaban exactamente quién era Marcus Ashford en realidad. No un hermano preocupado ni un rival en los negocios, sino un hombre tan pequeño y roto que no podía comprender un amor que no se medía en informes trimestrales. Fuera de aquí, dijo Garrett en voz baja, con su arma apuntando al centro de Marcus. Llévate a tu amigo inconsciente. Deja el otro para los paramédicos y lárgate de mi casa. Esto no ha terminado. Sí, lo ha hecho. La voz de Victoria desde la puerta de la cocina, tranquila y definitiva como un juez pronunciando sentencia. Se acabó, Marcus. Ya firmé los papeles, transfiriendo mis acciones al fideicomiso de empleados. No puedes tener lo que ya no existe. El rostro de Marcus recorrió una serie de expresiones que habrían sido graciosas si no estuvieran asociadas con un hombre que acababa de intentar cometer un asesinato por dinero. Confusión, incredulidad, rabia, y finalmente, algo que parecía casi dolor. Lo destruiste, susurró. Todo lo que papá construyó, todo por lo que trabajamos. Lo destruiste todo por esto. Señaló la modesta sala de estar con muebles de segunda mano y fotos familiares, como si no pudiera comprender cómo alguien podría elegir la felicidad ordinaria por encima de la riqueza extraordinaria. No, dijo Victoria, saliendo de detrás del mostrador para pararse junto a Garrett,
encontrando su brazo libre con la mano. Por fin construí algo que vale la pena conservar. Las sirenas se acercaban. La llamada de emergencia de la señora Rodríguez finalmente trajo ayuda para limpiar el desastre, hacer las preguntas y redactar los informes que encerrarían a Marcus Ashford por mucho tiempo. Pero en ese momento, en esa sala destrozada, con 2 hombres heridos en el suelo y el humo de las armas flotando en el aire como incienso, Garrett sintió algo que creía perdido para siempre. Paz. No la paz cautelosa y frágil que había construido con la rutina y la evasión, sino la paz profunda e inquebrantable que provenía de defender lo que importaba y descubrir que eras lo suficientemente fuerte para protegerlo. Papá, la voz de Lily de nuevo, más cerca ahora, probablemente bajando las escaleras para ver si era seguro. No pasa nada, cariño, gritó, sin apartar la vista de Marcus. Los hombres malos se van. Y así fue. Marcus ayudó a su compañero inconsciente a ponerse de pie, ambos moviéndose con la atención cuidadosa de quienes acaban de aprender la diferencia entre la violencia teórica y la real. El hombre herido necesitaría una ambulancia, pero viviría para reconsiderar sus decisiones profesionales. Cuando los coches de policía finalmente entraron en la entrada, con luces rojas y azules parpadeando a través de las ventanas rotas, Garrett se permitió mirar a Victoria. De verdad, mirarla. No como la misteriosa mujer que se había desplomado en su porche, ni como la adinerada ejecutiva que se escondía de su peligrosa familia, sino como la compañera que había lanzado una sartén por la ventana para distraerlo. «Qué buena sincronización con la sartén», dijo él. «Buen disparo», respondió ella. Y había algo en su voz que no había estado antes. Respeto, tal vez, o reconocimiento. El reconocimiento de que habían enfrentado algo terrible juntos y habían salido de ello no solo vivos, sino más fuertes. Lily apareció al pie de las escaleras, con su elefante de peluche agarrado en un brazo y los ojos abiertos con la adrenalina que surge cuando ha pasado un verdadero peligro. Miró los muebles rotos, los agujeros en las paredes, a los desconocidos que se llevaban esposados, y luego a su padre y a Victoria, de pie juntos entre los escombros. «¿Estamos a salvo ahora?», preguntó. La pregunta tenía más peso del que cualquier niño de 8 años debería soportar. «Sí», dijo Garrett, y por primera vez en 3 años, lo creyó por completo. «Estamos a salvo». Victoria estaba de pie en lo que quedaba de la sala de Garrett, prestando declaración al detective Hayes con la serena precisión de quien ha pasado años en salas de juntas donde cada palabra importaba. La orden de alejamiento que sus abogados habían presentado esa mañana se convertiría en cargos penales por la tarde. Los agentes del FBI que habían estado investigando las prácticas comerciales depuradas de Ashford Industries se encontrarían de repente con un testigo cooperativo en lugar de un sujeto evasivo. Y la fachada de respetabilidad cuidadosamente construida por Marcus Ashford se desmoronaba más rápido de lo que él podía construir nuevas mentiras para respaldarla. Pero nada de eso importaba tanto como la niña de 8 años que había pasado toda la batalla escondida en el armario de su habitación, aferrada a un elefante de peluche e intentando comprender por qué su mundo seguro había estallado en violencia, sirenas y desconocidos con placas que hacían preguntas complicadas. Garrett encontró a Lily exactamente donde esperaba encontrarla, en un rincón de su armario, tras una pared de abrigos de invierno, con su cuaderno de dibujo abierto sobre el regazo y las lágrimas corriendo por sus mejillas. En su rostro. Lo miró con la confianza que podía romperle el corazón a un padre, la fe absoluta en que papá podía arreglarlo todo, incluso cuando papá no estaba seguro de poder arreglarse a sí mismo. ¿Está bien la señorita Victoria?, fueron las primeras palabras que salieron de su boca, no preguntas sobre su propia seguridad, ni sobre los hombres que habían derribado la puerta, ni sobre los agujeros en las paredes de la sala que habría que explicar a las compañías de seguros. «Está bien», dijo Garrett, acomodándose en el armario junto a su hija y sentándola en su regazo. «Todos estamos bien. Se han ido los hombres malos. Se han ido. No volverán». Lily guardó silencio un momento, procesando esta información con la seria reflexión que los niños aportan a los acontecimientos que cambian la vida.
Entonces levantó su cuaderno de dibujo y le mostró un dibujo en el que aparentemente había estado trabajando durante el caos de la planta baja. Era su casa, reconocible a pesar de las libertades artísticas que requería la perspectiva de una niña de 8 años. Pero en lugar de la pequeña familia de 2 que había vivido allí durante 3 años, el dibujo mostraba 3 figuras de pie frente a la puerta. Un hombre de cabello oscuro y hombros anchos, una mujer de cabello rubio y sonrisa, y una niña con coletas cogidas de la mano. ¿Es esta nuestra familia ahora?, preguntó Lily con voz débil pero esperanzada. Garrett miró el dibujo, el rostro serio de su hija, el futuro que ella había imaginado, mientras su presente explotaba a su alrededor. 3 días atrás, habría dicho que su familia estaba completa tal como estaba, que no necesitaban a nadie más, que el amor era demasiado peligroso para arriesgarlo 2 veces en una vida. Pero 3 días atrás, no sabía lo que se sentía tener la fuerza silenciosa de Victoria a su lado, su presencia firme convirtiendo su casa en algo que se sentía como un hogar en lugar de solo un refugio. No sabía lo que era ver a su hija florecer bajo la atención de alguien que la veía como algo más que una simple responsabilidad a la que dirigir. No recordaba lo que se sentía al ser parte de algo más grande que su propio dolor y culpa. Creo que dijo con cuidado que las familias son de todo tipo y que a veces crecen de maneras inesperadas. Así que podía quedarse. Desde abajo se oía la voz de Victoria, tranquila y profesional, al terminar de dar su declaración. En pocas horas probablemente estaría de camino a Seattle, de vuelta al imperio corporativo que necesitaba su liderazgo, de vuelta a la vida de almuerzos de trabajo, reuniones de consejo y decisiones que afectaban a miles de personas a las que nunca conocería. Pero mientras Garrett sostenía a su hija y miraba su dibujo esperanzador, se dio cuenta de que no quería que Victoria se fuera. No porque necesitara su protección, su dinero ni su gratitud, sino porque en algún momento del caos de los últimos 3 días, ella se había convertido en parte de la ecuación que hacía que sus vidas fueran algo más que sobrevivir. Tendremos que preguntárselo, le dijo a Lily. Quedarnos aquí significaría renunciar a muchas cosas importantes. No podemos dar por sentado que querrá, pero podemos preguntárselo. Podemos preguntárselo. El detective Hayes terminó su entrevista justo cuando los últimos técnicos de la escena del crimen recogían su equipo. La sala parecía una zona de desastre, pero era su zona de desastre, y de alguna manera eso lo cambió todo. Victoria estaba de pie en la puerta, examinando los daños con la mirada calculadora de alguien que ha pasado años convirtiendo los problemas en oportunidades. El seguro cubrirá la mayor parte de esto, dijo mientras Garrett y Lily bajaban. Y conozco algunos contratistas que pueden repararlo todo en una semana. No tienes que hacerlo, dijo Garrett automáticamente. La respuesta de un hombre que había aprendido a desconfiar de la generosidad que le salía con demasiada facilidad. Sé que no tengo por qué hacerlo, respondió Victoria. Quiero hacerlo. Esto pasó por mi culpa. Porque traje peligro a tu casa. Lo menos que puedo hacer es ayudar a arreglar lo que se rompió. Lily tiró del suéter prestado de Victoria, exigiendo atención con la insistencia que solo los niños podían lograr. Señorita Victoria, ¿se va a ir ya? La pregunta flotaba en el aire como el humo de un tiroteo, visible y asfixiante, imposible de ignorar. Victoria se arrodilló a la altura de los ojos de Lily, haciendo una ligera mueca al sentir el tirón en sus costillas en proceso de curación. ¿Qué quieres que haga?, preguntó con seriedad, tratando a la niña de 8 años como si su opinión importara tanto como la de cualquier junta directiva. Me gustaría que te quedaras, dijo Lily con la devastadora honestidad de la infancia. Papá ha estado triste durante mucho tiempo, pero sonríe más cuando estás aquí. Y me ayudas con mis dibujos, y haces unos panqueques buenísimos. Y no me hablas como si fuera pequeña. La compostura de Victoria se quebró ligeramente. Las emociones cruzaron su rostro demasiado rápido para catalogarlas. Esas son muy buenas razones, dijo en voz baja. Pero quedarme aquí significaría renunciar a mi trabajo, mi empresa, mi vida en Seattle. Es una gran decisión, más importante que la decisión de confiar en un extraño cuando estabas herida ahí.
Asustado, preguntó Garrett, y la pregunta le salió sin que pudiera contenerse. Victoria lo miró, y en sus ojos él vio el mismo instante de posibilidad que él sintió, la misma aterradora esperanza de que tal vez habían tropezado con algo que valiera la pena conservar. La empresa sobrevivirá sin mí, dijo lentamente, analizando las implicaciones mientras hablaba. El arresto de Marcus desencadenará una investigación exhaustiva, y la junta directiva tendrá que elegir un nuevo liderazgo de todos modos. He pasado 15 años construyendo algo que pensé que duraría para siempre, pero tal vez sea hora de construir algo diferente. ¿Qué clase de algo?, preguntó Lily. Victoria sonrió entonces, y su expresión transformó su rostro de profesional corporativa a algo más cálido y humano. Tal vez el tipo de algo que incluye panqueques, clases de dibujo y ayudar a niñas con coletas a sentirse seguras en sus propios hogares. Y tal vez, añadió Garrett, sorprendiéndose a sí mismo con su valentía. El tipo de algo que incluye darle a un padre soltero una razón para recordar lo que se siente al esperar el mañana, en lugar de simplemente sobrevivir el presente. El momento se extendía entre ellos, frágil como el cristal hilado y el doble de valioso. Afuera, los coches de policía se alejaban, llevando a Marcus y a sus matones a sueldo hacia un futuro que incluía abogados, tribunales y consecuencias que se habían esperado durante mucho tiempo. Dentro, 3 personas que se habían encontrado en la oscuridad descubrían cómo podría ser. Para salir juntos a la luz. Entonces, dijo Victoria, levantándose y sacudiéndose los vaqueros prestados. Supongo que debería llamar a mi asistente y decirle que cancele mis reuniones de los próximos meses, posiblemente de los próximos años. ¿Estás segura?, preguntó Garrett, porque la justicia exigía que le diera una última oportunidad para elegir el camino seguro, el camino predecible, el camino que la conducía de vuelta a todo por lo que había trabajado en lugar de adentrarse en lo desconocido. Estoy segura, dijo Victoria, y había algo en su voz que no había estado allí 3 días antes, cuando la encontró sangrando en su porche. Algo que sonaba a paz. He pasado toda mi vida adulta construyendo un imperio, y lo único que conseguí fue un hermano que quería verme muerta y una fortuna que estaba demasiado ocupada para disfrutar. Tal vez sea hora de intentar formar una familia. 6 meses después, una mañana de sábado de junio, Garrett Sullivan estaba en su patio trasero, viendo a Victoria enseñarle a su hija a plantar tomates. La casa había sido reparada y mejorada. La sala de estar ahora era luminosa, con ventanas que dejaban entrar más luz que las antiguas. El toque de Victoria se percibía en todas partes. Mejor café en la cocina, materiales de arte organizados de forma lógica, una oficina en casa donde gestionaba su nueva consultoría. Había dejado a Seaford Industries y estaba negociando un contrato de consultoría que le permitirá mantener cierta influencia. Al mismo tiempo, liberarse de las responsabilidades que la habían absorbido. Marcus cumplía 15 años de prisión por intento de asesinato y otros cargos que surgieron durante la investigación del FBI. «Papá, mira», gritó Lily desde el jardín, sosteniendo una plántula de tomate. Victoria dice que esta va a dar los tomates más grandes de todo el vecindario. Solo Victoria ahora, no la señorita Victoria, porque en algún momento dejó de ser una invitada y empezó a ser familia. La adaptación les había llevado tiempo a todas, superando el trauma y las emociones complicadas con la ayuda de la doctora Martínez. El secreto, explicaba Victoria, es darles espacio para crecer, pero no tanto como para que se sientan perdidas. Las plantas necesitan espacio, pero también necesitan saber que están conectadas a algo fuerte. Garrett las observó trabajar juntas bajo el sol. El cabello de Victoria ahora era más corto, más práctico, y su ropa eran vaqueros y guantes de jardinería en lugar de trajes formales. El negocio de consultoría estaba creciendo, basado en su reputación y su nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba. ¿Recuerdan las raíces?, preguntó Victoria, mientras ayudaba a Lily a compactar la tierra. Tienen que llegar a lo profundo para que la planta pueda resistir las tormentas y conectarse con otras raíces para que puedan apoyarse mutuamente. Lily recitó.
Mientras se dirigían a la casa para durante el almuerzo, la mano de Victoria encontró a Garrett con naturalidad. Se habían estado tomando las cosas con calma, con cuidado, aprendiendo los ritmos y miedos del otro. Algunas noches se sentaban en el porche después de que Lily se acostara, hablando de todo y de nada. Algunas mañanas, Victoria hacía panqueques mientras Garrett arreglaba lo que se había roto durante la semana. Era ordinario y extraordinario a la vez. «¿Qué tal si nos tomamos un descanso de la jardinería?», sugirió. «Y encenderé la parrilla para almorzar». «¿Podemos comer esas hamburguesas con queso dentro?», preguntó Lily esperanzada. «Podemos comer lo que quieras», dijo Victoria, quitándose los guantes de jardinería y alborotando el cabello de Lily. «Es sábado y los almuerzos de los sábados deberían ser especiales». Se dirigieron juntos a la casa. La mano de Victoria encontró a Garrett con la misma naturalidad con la que respiraba. Lily parloteaba sobre pero sus planes para el huerto y si deberían añadir un columpio al viejo roble del rincón del jardín. Conversaciones familiares normales sobre asuntos familiares normales. La clase de magia cotidiana que Garrett creía haber perdido para siempre cuando murió Sarah. Pero al llegar al porche, Victoria se detuvo y miró hacia atrás, al jardín, a la casa, a la vida que estaban construyendo juntos, un día a la vez, con esmero. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Cuando estaba tumbada en tu porche esa noche, pensé que mi vida había terminado. Pensé que había perdido todo lo que importaba». «¿Qué cambió?», preguntó Garrett. «Lo hicieron los dos. Me recordaron que a veces perder todo lo que creían querer deja espacio para todo lo que realmente necesitan». Desde adentro llegó el sonido de Lily practicando el piano, vacilante pero decidida. Era el sonido de alguien aprendiendo, creciendo, convirtiéndose en más de lo que había sido ayer. «¿Alguna vez lo extrañas?», preguntó Garrett. «La compañía, el poder, la certeza». Victoria lo consideró seriamente. «Echo de menos saber exactamente cómo era el éxito. Esto es más caótico, más complicado. Pero cuando me despierto, estoy entusiasmada con el día en lugar de simplemente sobrevivirlo. Y cuando miro esto», señaló hacia la casa, el jardín, la vida que estaban creando. «Veo algo real en lugar de algo impresionante». «¿Qué pasa después?». La pregunta lo sorprendió al salir. Victoria sonrió. La expresión que había aprendido a amar más cada día. «No sé. Tal vez ese sea el punto. Por primera vez en mi vida, no estoy siguiendo un plan de negocios ni una estrategia. Solo estoy viendo lo que crece». Garrett la atrajo hacia sí, maravillándose de lo natural que se sentía, de lo correcto. «Te amo», dijo, y las palabras aún transmitían asombro tras meses de repetición diaria. «Yo también te amo», respondió ella, y luego añadió con calidez práctica. «Ahora, vamos a alimentar a nuestra hija antes de que incendie la cocina intentando prepararse su propio almuerzo». Entraron juntos hacia la música de piano y la promesa de un almuerzo familiar y los 1000 momentos ordinarios que se estaban convirtiendo en algo extraordinario. No estaban casados, quizá nunca lo estuvieran oficialmente, pero eran algo más profundo. 3 personas que se habían elegido contra todo pronóstico y seguían eligiéndose cada día. En la sala, enmarcado sobre la repisa de la chimenea, colgaba el dibujo de Lily de ese terrible y maravilloso día. 3 figuras tomadas de la mano frente a una casa que se veía exactamente igual a lo que se habían convertido. Una familia que se había encontrado en la oscuridad y había elegido crecer hacia la luz. No era la vida que ninguno de ellos había planeado, pero era la vida que estaban construyendo desde la esperanza, el coraje y la idea revolucionaria de que a veces las mejores cosas suceden cuando eres lo suficientemente valiente como para dejar entrar a un extraño. Y cada mañana agradecían la noche lluviosa en la que lo roto se convertía en el comienzo de algo hermoso. Cuando una súplica susurrada de «no más dolor, mis costillas ya están rotas», se convirtió en las primeras palabras de una historia de amor. Y ninguno de ellos lo vio venir.